Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro contexto que es el del vector de crecimiento, vectores de crecimiento, y nos vamos a meter en el mundo de energía con tal vez dos de los mejores especialistas. Uno, especialista bien energético, y otro economista que ha investigado y mucho. Me refiero a Daniel Gerold y a Ricardo Arriazu, que van a acompañarme aquí en este escenario para charlar de este contexto, de una oportunidad que tiene la Argentina, de la posibilidad o no que la energía genere más divisas que lo que genera el campo. ¿Será así o no? Los recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? estás? Por favor, tomen asiento. Bueno, nos toca un tema simple, ¿no? Como para pasar la tarde, que es hablar de vectores de crecimiento en nuestro país. Daniel, contanos por qué la energía es un gran vector de crecimiento. Buenas tardes. En primer lugar, porque la Argentina tiene recursos importantes en varios de los tipos de energía que hay y que la verdad que tiene un ecosistema de empresas, empresarios, profesionales, técnicos que lo pueden desarrollar en forma muy competitiva y muy productiva, con altos estándares de productividad. Le falta el capital, ¿sí? Y por lo menos en la dimensión como para potenciar en toda la escala la posibilidad que tiene. Pero hoy la Argentina tiene uno de los costos de energía, tanto en gas, en electricidad, más bajos que hay en el mundo, después de quizás Estados Unidos y Canadá. Tiene un régimen fiscal razonable que necesita algunos retoques, pero tiene una posibilidad, y en parte para exportar esa energía, petróleo principalmente, a futuro, a más largo plazo, gas natural como gas natural licuado, pero también es un suministro para la estructura industrial que tiene la Argentina para poder exportar en forma de vuelta, mucho más competitiva, porque hoy el costo energético en Argentina es 3 o 4 veces menor que en Europa. En Europa tiene una gran industria pesada, química, petroquímica. ¿Cuántos años va a tardar a que se enfoque en localizarse en otros lugares? Eso ya está sucediendo en Estados Unidos. La Argentina también puede ser un lugar para que eso suceda si se consolida la seriedad de las reglas de juego y las condiciones que existen en el país. Y la verdad que siempre que se inicia un nuevo ciclo político, esa expectativa está. Y hay que cuidarla, y como una planta, hay que regarla, hay que ser serio, hay que ser consecuente. Y la verdad que eso pasa permanentemente, esto de que en el mundo migran los lugares donde se producen bienes o ciertos productos. La Argentina tiene todo para ser un productor y exportador de fertilizantes, ¿sí? Brasil importa de Rusia, imagínate con todo el conflicto que hubo en el 22, el Mar Negro un poco sitiado, muy complicado, y la Argentina tiene toda la posibilidad, pero claro, hay que invertir a 5 años en una planta industrial, en un gasoducto para poder llevar gas. Entonces, la seriedad del largo plazo es muy relevante. Y siempre hay problemas, ¿no? Y los gobiernos... Ahora te voy a preguntar por los problemas, pero le quiero dar pie a Ricardo también para hacer esta introducción. Y recuerden que con el código QR se suman aquí a mi celular preguntándoles lo que quieran a ambos expertos. Ricardo, esto se vincula, por un lado, esta foto que nos plantea Daniel con una oportunidad, ¿no? Y miramos el flujo externo, miramos la relación de la Argentina con el mundo. ¿Cómo lo evaluás? Bueno, para responder dentro del contexto de Daniel, el valor de los recursos naturales de Argentina es más o menos el tercero en el mundo, 23 veces el PBI, de los cuales los energéticos son más o menos 13. Ahora, si uno toma los 10 primeros ingresos per cápita del mundo, solamente 2 tienen recursos naturales. Eso implica que el bienestar no es el resultado de los recursos naturales, sino es, como siempre, sacrificio, esfuerzo y prudencia. Ahora, como bien dije el viejo refrán, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda. Argentina tiene una fantástica oportunidad. Ahora, siempre la tuvimos, y excepto un breve periodo en la época de los 90, y este año por primera vez fuimos siempre importadores netos de energía, por malas políticas. Cuando uno mira para adelante, y después podemos ver petróleo y gas que son totalmente distintos, Argentina necesita mucha inversión. Y la inversión va donde está la mejor tasa de retorno ajustada por riesgo.
en un país donde la tasa de retorno es bajísima por las intervenciones estatales, y un país que hizo 9 default cantando el himno nacional y festejando como si estuvieran en la cancha de fútbol. Todos los años, en lugar de entrar capitales, salen entre 20.000 a 40.000 millones de dólares. Eso nos llevó a las crisis periódicas de balanza de pago, y todos los años negativos en la Argentina están asociados a las crisis periódicas de balanza de pago. Muchos colegas dicen que nosotros tenemos un problema estructural, que en cuanto crecemos suben las importaciones y las exportaciones no alcanzan. Falso, totalmente falso. La cuenta corriente de la balanza de pago es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Yo tengo déficit si gasto de más, tengo superávit si gasto de menos. La balanza de pago tiene 3 componentes: cuenta corriente, cuenta capital, variación de reserva. La cuenta capital se ve en el riesgo país. El dinero no viene porque yo diga vamos a hacer las cosas bien hechas. Viene si hago las cosas bien hechas. Ojalá viniera, ¿no? Si uno dice, vamos, Sí. ahí seríamos Sí, campeones del mundo. pero que no también. vengan tan rápido. Ah. ¿Ok? Bueno. Este año, el año pasado tuvimos un déficit en cuenta corriente de 21.400 millones de dólares. El país vivió por encima de sus ingresos en ese monto. Parte porque tuvimos una sequía que nos costó 20.000 millones y parte porque ni el sector público ni el sector privado ajustaron el gasto. Este año tenemos la recuperación, el fin de la sequía. Eso nos da 15.000 millones de dólares más. El sector energético va a dar 7.000 millones de superávit, con todos los problemas que tenemos de infraestructura. Con lo cual este año vamos a terminar en superávit en cuenta corriente. La tercera parte de la balanza de pago es la variación de reserva. La variación de reserva es otra identidad contable. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y los pesos que yo emito. Nosotros hemos comprado 16.000 millones de dólares. Alguna gente dice por el cepo. Hace un año había un cepo peor y perdimos 23.000 millones. El mercado cambiario es la contrapartida del mercado monetario. Si nosotros no emitimos y hay confianza, ganamos reserva. ¿Estamos en condiciones de abrir el cepo? Todavía no, porque no nos podemos dar el lujo, digamos, de un cambio de las posiciones. Pero si tenemos superávit en cuenta corriente y tenemos acumulación de reserva, claramente baja el riesgo país. ¿Y por qué es importante el riesgo país? Porque es la tasa que se utiliza para evaluar todos los proyectos. Te llevo ahí y tomo este disparador para Daniel. Hablaba recién Ricardo de este país que no, a veces con el prisma del exterior, que dicen, bueno, este país que aplaudió 9 defaults, después tiene una plaza llena que dice no hay plata y vivamos a quien dice no hay plata. Desde la perspectiva de un inversor en este tipo de industria que es de largo plazo, ¿qué variables son las que priman? Lo más relevante es la existencia de un conjunto de reglas de juego que estén claras, que sean formales y que se cumplan. A veces está la tentación, y hacía referencia a los problemas que existen, hay problemas de corto plazo, hay problemas de caja, y entonces se alteran las reglas. Eso no es bueno, ¿sí? Pero yo te diría que la Argentina en general tiene un buen sistema de reglas para traer. El principal inconveniente es cuando los gobiernos no las cumplen. Ahora, si eso se cumple, la posibilidad que existe es muy relevante, especialmente en petróleo. Yendo a los números que mencionaba el doctor Arriazu, este año va a haber un superávit entre las exportaciones e importaciones, básicamente impulsado por el crecimiento de la producción de petróleo. Y lo más interesante es que este es un crecimiento estructural, es un cambio estructural en un talón de Aquiles para la economía, que siempre fue este balance energético, que cuando justo nos toca el peor momento, cuando los precios están más altos para importar. Bueno, acá hay un cambio estructural. Con un poco de inteligencia, si los gobiernos mantienen la senda, la productividad que se alcanzó después de la pandemia en los pozos de shale oil en Vaca Muerta y también los de shale gas, eso hace que los costos de desarrollo, los costos integrales, no nada más que lo que se llama el costo de producción, que eso es bajo, el costo de amortizar la inversión,
hoy es muy favorable, porque los precios internacionales son importantes. Entonces, la exportación está creciendo al 35% anual en volumen de petróleo. Y esto va a continuar. Se están salvando los cuellos de botella de infraestructura con inversión local, con cepo. Entonces, ¿por qué está funcionando? Porque la productividad es muy favorable. Esto ranquea el promedio de Vaca Muerta con el mejor 10% de las explotaciones que hay en Estados Unidos. O sea, es muy bueno en general. Un recurso que, bueno, la calidad del recurso nosotros no tenemos nada que ver, la roca es muy buena, pero sí se le encontró la vuelta. El conocimiento, el know-how, con todos los problemas que ha tenido la Argentina y que perfectamente describía el doctor Arriazú. Pero, entonces, hay que ser optimista. Yo hace 2 años estuve aquí y mencioné estas proyecciones tan favorables, quizás un poco menos en el saldo de la balanza energética para este año, para el año que viene, pero claramente la tendencia es favorable. Y es la primera vez que cambia tan rápido. Y es sólido, porque está basado en productividad. Me gusta lo del cambio estructural que has planteado y en un contexto que te leía 30% creció la producción de hidrocarburos y vos decías sin ninguna ley, digo, sin un marco. Es que crece por la productividad. Y yo lo que mencionaba es casi independiente de los gobiernos en petróleo. En gas es otro juego, necesitas reglas, necesitas incentivos, es mucho más complicado porque no tenés un mercado líquido, pero el petróleo es un commodity. Y en el gobierno pasado, que no tuvo muchas virtudes en particular en este sector, pero creció 30% la producción. Este año está creciendo 8,2% la producción interanual. Se mantiene la tendencia, ¿sí? Y esto es súper positivo porque trasciende los gobiernos. Y lo que vos necesitas para un inversor para el largo plazo es que el conjunto de reglas y la forma en que se desarrolla esta actividad perdure a lo largo de los mandatos presidenciales. No que porque haya un presidente con tal o cual orientación esto funcione. Tiene que funcionar porque el país es capaz de desarrollarlo en forma competitiva. Y eso es lo que está pasando por primera vez en materia energética con un recurso que además es de escala mundial, que quiere decir que es muy grande y potente en la capacidad de crecer. Ricardo, te tomo esto que está planteando Daniel de la capacidad de crecer y este recurso. Hace un tiempo, junto con tus economistas jefes, investigaste lo que era Vaca Muerta como ese territorio de potencial. Hoy ya es una realidad, digo, económica, siempre hablando económico, después Daniel nos complementa con lo energético. Como dice Daniel, la roca está entre lo mejor del mundo. Eso ya está probado. Que hay recursos abundantes, ya está probado. Cuidado, somos el segundo recursos no convencionales más grande del mundo, pero no somos del total, porque hay que ponerlo convencional. Ahí está Medio Oriente, está Venezuela y compañía, pero son enormes, para nuestras necesidades son enormes. La técnica es impresionante el progreso y es todo nacional. Realmente es un caso, digamos, para sacarse el sombrero. Ahora, el problema argentino siempre es lo que está arriba de la superficie. O sea, nosotros que hacemos la macana. Para poner un poco los números, sí. Petróleo es un commodity, gas no es un commodity. Petróleo a fines de la década del 90 llegamos a producir un poco más de 50 millones de metros cúbicos, exportábamos 20. Luego bajamos a 29 exportando 1 millón y ahora estamos en 39 exportando 8 millones. Eso implica que sin mucho podemos llegar a los 20 anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que se agotaron los recursos, digamos, del Golfo de San Jorge, bajaron y los recursos, digamos, de Tierra del Fuego, y creció Vaca Muerta, y no tenemos cómo sacarlo. Entonces ahí está el proyecto, digamos, de Oldelval, digamos, duplicar, está el nuevo proyecto de YPF, tarda tiempo, pero todo eso requiere dinero. Algunos se hizo a pesar de las condiciones. Si baja el riesgo país, todo eso va a comenzar a crecer y al principio va todo el mundo a petróleo, a pesar que lo que más tenemos es gas. Gas, el problema es cómo se lo saca y a quién se lo vende. Gasoducto es solamente a países vecinos. Chile no nos confía demasiado por lo que le hicimos en el pasado.
Brasil es el gran mercado, pero Brasil en el presal produce mucho, que lo vuelve a meter en el pozo, en algún momento va a madurar, pero la verdadera solución de Argentina es la planta de licuefacción. ¿Y cuánto cuesta? 30.000 millones de dólares. Digamos, ¿ok? La confianza que hay que tener para hacerlo, pero es lo que Argentina tiene que hacer. Y para eso lo fundamental es que las condiciones macro eviten las crisis periódicas, eliminen la inflación, eliminen los problemas de balanza de pago, que se acabe completamente el cepo, que yo tenga completa libertad. La pregunta más frecuente que yo recibo del que viene de afuera es, perdón, no entiendo, yo traigo plata y después no la puedo sacar. ¿Cuál es mi negocio? Bueno, eso es exactamente, nosotros de chicos decíamos, mira, es como si entraras al cine y te cierran la puerta después de que entras al cine. Vos querés romper la puerta. ¿Okay? Bueno, eso es exactamente, digamos, la situación de Argentina. Hay que hacer esos cambios y para eso hay que entender muy bien cómo funciona el sector externo. No dejarse llevar por cantos de sirena. ¿Cuáles serían los cantos de sirena? Que devaluando resuelvo todos los problemas argentinos. ¿Y eso es un pedido de quién? Yo diría que la mitad de la gente que está acá, la mayoría de los Me economistas... da ganas de preguntarle quiénes creen, ¿Okay? no, pero mejor no porque estamos recién arrancando. Sí, sí, digamos, yo soy como el gallego que va por Libertadores y escucha, viene uno de contramano. Sí. Entonces yo digo, ¿qué? Miles, no uno, digamos. ¿Qué? Sí, sí. Ese soy yo ahí. Y vos decís que es parte, del devenir argentino, que siempre se está buscando esa variable. Entra siempre en la calecita de los precios relativos. Ninguno quiere perder el precio relativo y al final terminas con el problema de que atrasaste el tipo de cambio. Si no paras y haces las reformas donde están, que es el costo argentino, ¿okay? Todos los elementos que afectan el balance, digamos, nunca vas a lograrlo. Pero en este caso, somos eficientes. Él está diciendo que podemos producir a menos de $40 el barril. ¿A cuánto podemos producir el gas asociado, digamos? ¿$1 el millón de BTU? El gas asociado puede ser, sí. ¿Okay? Digamos, estamos en una condición magnífica, pero necesitamos el dinero para las inversiones que hacen falta. Y eso es confianza, regla de juegos estable. Digamos, ahí todas estas proyecciones de 30.000 millones de dólares, digamos, de superávit para el 2030 es completamente factible. Aclaro, también es factible 25 a 30.000 millones de dólares minerales, con las mismas condiciones. Les propongo un desafío porque tengo muchísimas preguntas de quienes están aquí y tenemos 20 minutos para, como siempre, el tiempo es tirano. Arranco por el régimen de inversiones, el RIGI. La dejo abierta para cualquiera de los dos. ¿Cuán importante es para la energía y también cuán importante es para el país que eso salga? Es importante porque es un esfuerzo para tratar de cristalizar en una ley las condiciones que deberían prevalecer siempre. Lamentablemente, la historia nos condena y hemos violado muchas veces las leyes y hemos cambiado los parámetros fiscales y de autorizaciones y hemos modificado, especialmente en energía, todas las condiciones que son necesarias para poder desarrollar proyectos de muy larga escala. Esto, y complementando lo que dijo el doctor Arriazu, este recurso es muy importante. Es la primera vez que en esta materia lo tenemos. En el campo está desde siempre. Pero es como jugar en Primera A mundial, es como jugar la Champions League, ¿no? No hay nada que impida que la Argentina la juegue, porque de hecho ganamos en Qatar con un técnico que siempre es necesario un Messi, hasta un Chiquitapia que, ¿viste?, no se meta demasiado y que ampare y que funcionen las cosas. Y eso es lo que nos falta, porque muchas veces el corto plazo siempre va a haber una emergencia que cambie una ley. Bueno, eso no puede suceder y me parece que lo que se intenta con el RIGI o RIGI es tratar de que haya algo que no se cambie, ¿sí? Mi opinión es que eso tiene que tener consenso político más allá de que se apruebe una ley. Es decir, que haya muchos partidos políticos que reconozcan que eso es necesario tenerlo a lo largo de los distintos mandatos presidenciales que vaya a haber en el país y distintos signos políticos. Ricardo, hablaba en este caso de Chiquitapia, se me vino deportes y política y te llevo a política y economía. ¿Se disocian en cierta medida o no se disocian? No, es imposible.
Yo soy de los economistas, como los economistas clásicos, que creen que es imposible separar la economía de la política de la sociología. Los clásicos miraban la gran dinámica. Yo no puedo hacer un programa económico en el vacío sin saber las consecuencias. De la misma manera que no puedo hacer un programa político sin tomar en cuenta las consecuencias económicas. Eso hay que ponerlo a todo. Lamentablemente, las ciencias se separaron. El economista no entiende de política y de sociología, el político no entiende de economía y de sociología y el sociólogo no entiende de las otras dos cosas. Entonces, claramente no se puede disociar. Ahora, hay un orden. En este momento estamos con un programa que por definición al principio causa caída de actividad, caída del salario, suba de precio, porque se devaluó 150% para exportaciones y 300% para importaciones. ¿Qué creen que va a pasar si no es eso? Pero siguen teniendo apoyo por esperanza. La economía se mueve en base a la confianza y a la esperanza, pero la gente tiene un plazo para tener esperanza. Hay que bajar la inflación rápidamente, que se viene bajando, y hay que comenzar a recuperar actividad económica. Si hace eso, se va ganando el tiempo. Pero déjame, ¿puedo un instante con el RIGI? ¿Cómo no? Perdóname, me tomo el tiempo. Yo soy partidario del RIGI, a pesar que soy completamente opuesto a sistemas que hacen diferencia entre sectores. Yo soy partidario de algo que se llama el impuesto progresivo al gasto, que lo propuso Hobbes en el Leviatán, que en lugar de poner impuesto a las ganancias y el IVA, básicamente yo le pongo el impuesto cuando lo consumen. Entonces, eso incentiva el ahorro e incentiva la inversión. Ningún país del mundo lo aplicó, pero 2 países aplicaron los principios, que es poner una baja tasa para empresas y una tasa alta para el individuo. Esos son Chile e Irlanda. En Chile le subió 7 puntos el producto, el ahorro y la inversión. Irlanda es la maravilla que es hoy en día. El RIGI tiene estos principios, por eso lo apoyo. Ahora la pregunta, ¿por qué para el sector y no para otro sector? ¿Por qué para más de 200 millones? ¿Okay? Y a ver, le pregunto a Daniel, ¿por qué para el sector y no para otro sector? Bueno, yo imagino que, bueno, no es exclusivamente para el sector energético, ¿no? No, pero Lo que- lo afecta más, es lo que dice por el volumen. Minería también. Porque todos los proyectos son seguramente de más de 250 millones de dólares y minería cualquiera son miles de millones de dólares. Por eso es para estos sectores. A mí, en lo personal, como ciudadano, me encantaría que fuera para todo. Porque la verdad, lo que necesitamos es que todo explote, que todo florezca. Así que, pero bueno, por alguna razón no se quiere hacer. A mí, como de vuelta, como ciudadano, me resulta raro porque es incentivos fiscales sobre inversiones y actividades que no existen. Entonces, bien valdría para cualquier otra actividad. Así está planteado, no lo sé, habría que preguntarle a los funcionarios del gobierno por qué lo plantearon así o a los legisladores. Yo creo que va a ser favorable y lo más importante es mostrar la actitud de que se van a respetar las leyes y las condiciones. Ricardo, ¿por qué el mundo debería creer ahora en nosotros? No. El mundo tiene que creer cuando nosotros hagamos las cosas bien hechas. O sea, ahora no debería creer. Tenemos que nosotros que hacer las cosas bien hechas para que nos crean. Ahora, los mercados anticipan. Yo a fin del año pasado decía que a fin de este año el riesgo país, si se hacían las cosas bien hechas, podía estar a 1000 puntos. A fin de año. Llegamos a 1150. Con solo decir que vamos a pagar la deuda externa bajó de 2500 a 2150. Con solo presentar el proyecto en el Congreso, 1850. Fue rechazado 1950. Discurso del 1 de marzo, 1650. Y después entraron en la fiesta. Y ahora quieren ver. ¿Ok? Ahora, si todo se hace bien, podemos llegar a 800 y podemos entrar al mercado de capitales voluntarios nuevamente. Y ahí todos estos proyectos gigantescos, con el RIGI, quiero insistir, yo apoyo el RIGI. Hice una cosa de principio cuando hablé del sistema que yo apoyo. Digamos, con todo eso, el programa de YPF del nuevo oleoducto, del nuevo puerto, digamos, el barco que traerán de afuera, todo eso comienza a crecer. Y con todo eso se comienza a crecer todo el resto de la economía. Por eso es que el sector energético es 8% del PBI.
el sector en todos sus aspectos. El sector agropecuario es 10%. Cada mes que se mueve la cosecha, se mueve toda la economía argentina. Acá vamos a tener 2 del mismo nivel, moviéndose. Y ahí se mueve todo el resto de la economía argentina. La gente dice, ¿por qué estos sectores? Siempre hay sectores dinámicos y el resto acompaña. Hace falta acero, hace falta cemento, hace falta mano de obra, hace falta quien le dé de comer, hace falta maestro. Todo eso comienza después. O sea, la oportunidad está, pero somos el país fantástico de desaprovechar todas las oportunidades. Somos el país del de eterno potencial. Así es. Energía y campo, como bien dice Ricardo. ¿La energía puede superar el campo en volumen de divisas? ¿Lo están evaluando así? Bueno, hay proyecciones al 2031-32, cuando eventualmente esté en una planta en tierra de licuefacción de gas natural que pueda exportarse en gran escala, que es el proyecto que tiene YPF y con algunas otras empresas, y ahí sí podría estar generándose esos 30.000 millones de dólares. Pero, de todos modos, para lo que es la dimensión argentina y los números que hemos visto y los desbalances en esas cuentas externas, creo que ya a partir del año 2026 esto va a estar estabilizado con un flujo neto bastante considerable en términos relativos y que haga una diferencia creciente respecto a lo que es el campo. Entonces, entre un campo funcionando normalmente en épocas sin sequía que tuvimos y este sector contribuyendo y otros que puedan sumarse, a veces me cuesta entender por qué el pesimismo tan grande que hay sobre la economía argentina. Claro que hay problemas financieros de corto plazo, pero las perspectivas de algunos sectores importantes son muy buenas, como no han sido en muchísimos años en Argentina. La Argentina se encontró con algunos sectores que funcionan, donde puede ser competitivo, que le sirven al mundo, que lo saben hacer las empresas que están acá ya, bien, y la gente. Falta unirlo con el capital, ¿sí? Incluido el capital local, ¿no? Porque como te mencionaba, el crecimiento de la producción hasta el momento se hace con capital local, porque hace 6, 7, 8 años que no es con capital externo. Y hay formas, y esto es un producto dolarizado, y hay billones de pesos en la economía que causan problemas y presiones. Bueno, este es el canal donde hay que dirigirlo, ¿sí? Hablando de eso, Ricardo, fuimos armando el Tetris de la mañana a la tarde. A la mañana Marina del Poyeto hablaba de ciertas inconsistencias. Recién afirmaste con certeza la inflación está bajando, pero no fuiste un paso más allá respecto de la actividad. Dijiste, si la inflación sigue bajando y la actividad, ¿qué puede pasar con la actividad y con el empleo? Si se suponía que no iba a hablar de economía, digamos, perdón. Tenerte acá es como... Ya me hiciste hablar de inflación. Tenerlo acá y no preguntarle de economía, ustedes sabrán respetar, ¿no? Disculpa, Ricardo. 2024 es una mezcla del 2002 y el 2010. 2002 fue el año de fin de la convertibilidad, devaluación de 1 a 4, caída del salario, aumento del desempleo. Y 2010 fue el fin de la sequía, con crecimientos, digamos, de 15% del PBI. En términos puros, lo primero es diciembre a marzo, lo segundo es abril en adelante. Si no hay un problema político, el piso tiene que haber sido marzo y gradualmente tiene que comenzar a recuperarse. Mi última columna dice básicamente, digamos, que no va a ser en la forma de B, es casi imposible, es en la forma de U, pero debería comenzar a recuperarse. El tema es la política y el tema es no cometer errores. La política, en términos económicos, se refleja en un flujo. Si la gente tiene miedo, va a comprar dólares, eso aumenta la inflación y eso automáticamente baja la actividad, porque cada dólar que compra la gente es un dólar menos de gasto en el mercado interno. Una pregunta interesante es, ¿de dónde salieron los 16.000 millones de dólares que compró el gobierno? Cuando todavía no entró la cosecha gruesa, esa se la dejo para después. ¿Okay? Pero de todas maneras, digamos, está claro que si no hay un problema político, actividad económica tiene que comenzar a recuperarse. Crédito comenzó a crecer, depósito contrae, crédito expande. Cuando crédito crece más que depósito, la economía se expande. El gran ajuste fiscal ya fue. Yo uso una frase que mis nietos ni siquiera entienden, que se fueron de mambo.
digamos, nadie sabe qué es, en realidad, Responde digamos... a chequearte. Claro, dice, digamos, ¿no? no, digamos, Sí. Pañi la cambió por se pasaron de rosca. Se pasaron de No, rosca. no, digamos, se fueron de mambo, digamos. Ajustaron 7 puntos del producto, no hacía falta tanto. Digamos, ahora están comenzando a ajustar, eso es expansivo. La devaluación le costó a los argentinos patrimonialmente 89.000 millones de dólares, 15 puntos del producto. Los valores en peso eran 160.000 millones y al día 12 de diciembre bajaron a 71. Qué paliza que le dieron a todos los que tenían peso. La gente no se da cuenta que el principal impacto de una devaluación es un impuesto. Digamos, te quita el valor, digamos, de los pesos que tenés. Bueno, ahora eso se está comenzando a recuperar. La única forma en la cual no haya una recuperación económica es que haya un problema político o a alguien se le ocurra cambiar la política cambiaria. Daniel, para ir cerrando, algunas preguntas que vienen de ustedes, algún especialista aquí tenemos del sector energético te pregunta por la deuda de Camesa con las generadoras. Un dato no tan sencillo para preguntarle, pero ¿qué opinas de eso? Es una deuda con generadores eléctricos y con productores de gas. Es muy difícil de entender por qué el gobierno adopta esto. Es fácil entender que no tiene la caja para poder pagarlo, pero realizar una quita me parece uno de los errores a los cuales yo hacía referencia para el largo plazo, porque estamos cambiando las reglas, no hay visibilidad que va a pasar en el invierno. Acabo de hacer un número, como el gobierno decide no subir las tarifas, aparentemente, hay que pagar a los generadores y productores de gas en invierno 3,7 billones de pesos en un invierno frío. ¿Quién los va a pagar? Entonces, este es un problema, realmente es un problema, hay que encontrarle la vuelta. Entonces, pero no hay que romper las reglas, porque si yo no lo pago, ¿cómo voy a estar promocionando el RIGI al mismo tiempo que estoy modificando las reglas? Entonces, si hay un problema, me parece que lo más razonable es tratar de encontrar una solución. A mí me parece un hecho serio, me parece un error el camino que ha seguido el gobierno, me parece que hay formas de solucionarlo y se necesita trabajar en conjunto, pero la verdad que no tengo unas respuestas de por qué el gobierno ha actuado así. A mí me parece que es un error. Penúltima, Daniel, penúltima pregunta, de energía, que es el vector del desarrollo y de crecimiento. Si tenés que ponerle un título a esta realidad que atraviesa la Argentina y el futuro sobre energía, ¿cuál es? Yo comencé a estudiar energía cuando la EIA publicó su estudio del potencial de los recursos no convencionales. Y comencé no por lo maravilloso que podía ser, sino por todos los peligros que involucra. La enfermedad holandesa, gastarse la plata, dirigirla a otros, destruir otros sectores, etcétera, etcétera. Claramente tenemos una oportunidad fenomenal, pero no es solo energía. Deje que salte un instante a minería. Nosotros tenemos el 75% de los Andes. ¿Es posible que todo el mineral haya quedado del otro lugar? No, somos el perro del hortelano. No tenemos una mina operativa de cobre excepto Varadero, digamos. El factor que va a faltar en el mundo es cobre. No en este momento va a faltar cobre. Desarrollar, digamos, una mina de cobre toma tanto como toma en el sector energético. Y necesita las mismas condiciones. Tenemos como mínimo 10 minas de cobre estudiadas, muy, muy poderosas. Pero siempre es el mismo problema. Llega el momento y alguien mete la pata. El otro día alguien propuso aumentar las regalías mineras del 3 al 30%, sin saber que en realidad entre 75 a 80% de todo el valor queda en Argentina, ya sea en sueldo, en transporte, en servicios, en IVA, en ganancia, en todo el resto. Bueno, ese tipo de cosas son las cosas que han hecho que tengamos la decadencia que tenemos en la Argentina. Es una falta de sentido común total. Tenemos recursos, hay que aprovecharlo, hay que trabajar, hay que ser prudente. Me quedo con la prudencia, con trabajar. Daniel, el título tuyo respecto de la situación energética actual y el futuro para concluir. Bueno,
Creo que es la primera vez en 36 años que trabajo que la veo, ¿eh? que esto Está bien, va a andar. sopesaste ahí, ¿la veo o no la veo? Esto tiene todo para andar, porque básicamente la productividad es un gran logro de las empresas y de los profesionales en una roca que es una suerte que tenemos, ¿sí? Y los políticos, al ser un poquito complicado esto, pero al ver que esto está funcionando y que trae dólares, genera exportaciones, genera actividad, porque hay que ir a Neuquén y no se consigue una habitación en el hotel, y me dice, esto funciona, entonces dice, bueno, dejémoslo que funcione. Y eso hicieron, este gobierno dio una señal muy positiva al permitir que funcione. Bueno, es importante que para los otros proyectos, que son súper complejos, de gas natural licuado, contrato de largo plazo, seriedad, 2 décadas, tenemos que jugar la Champions League. No estamos muy acostumbrados, no jugamos, no clasificamos en general. Pero ¿por qué no vamos a clasificar? ¿Por qué no vamos a poder jugarla? Yo no encuentro, no tenemos nada nosotros que nos impida aprovechar lo que tenemos. Nada, la verdad que nada. Y me da la impresión que esta oportunidad se está consolidando y que va a andar funcionando bien. Ricardo, sepa disculpar, tengo un vicio profesional, nos quedan 2 minutos. Y usted me dijo, lo de los 16.000 millones de dólares lo dejamos para después. Y No, llegó el digo, después. para otra charla. No, ¿de dónde vienen? No, es un caso interesante, es claramente un tema monetario, pero de algún lado salen los dólares. Una parte es exportaciones y anticipo de exportaciones, todo lo contrario de lo que se dice que están atrasadas. Otra parte es, cayeron las importaciones y no se está pagando. Digamos, ahora estamos ya pagando casi un mes, pero se acumuló 7.900 millones. Pero lo principal es que los argentinos compraban 3.000 millones de dólares por mes y ahora están vendiendo. En parte venden porque el argentino piensa en dólares y lo que importa es la tasa de interés en dólares y no la tasa real. Y en parte venden porque tienen que vender para comer. Digamos, en la medida en que se mantenga la confianza y sigan no emitiendo de origen interno, perdón, el gobierno no controla la base monetaria, esa la controla el público. Lo que el gobierno controla es la base monetaria de origen interno. Entonces, si yo quiero 10 y emito 0, el que quiere 10 me tiene que vender los dólares para que yo le dé los 10. Y esos 10 que emito no es inflacionario porque comienzan por la demanda. Japón y China multiplicaron por 100 la base monetaria y no tuvieron inflación. Lo importante es no emitir de origen interno. Esa es la madre de todos los temas. Si yo continúo con eso, de acá hasta fin de año voy a comprar otros 15.000 millones de dólares y tengo una buena chance, digamos, de eliminar el cepo hacia fin de año. Si consigo plata antes, pero digamos, si no, hacia fin de año. Acá nos han dado un crédito de 4 minutos adicionales, lo cual en esta época, les digo, me siento como Para dulce, pero estoy como para... Hablando de esos 4 minutos adicionales, balanza comercial energética, hablabas recién de algo estructural que está produciéndose ahora. ¿Qué hacemos para que eso estructural siga? Creo que el establecer algún sistema de libertad en el flujo de capitales, aunque sea parcial, para quienes inviertan y que puedan financiar los proyectos de energía, desarrollos de petróleo, desarrollos de infraestructura, algún proyecto de gas natural licuado que son barcos flotantes de liquefacción en primera instancia, antes de irme al 2031, pero en el 2027. Es decir, que quien invierta sepa que X% de las exportaciones las va a poder girar libremente o de los dividendos lo va a poder girar libremente. Ojalá se levante el cepo y que tengamos una economía estable, normal, ojalá. Pero si no fuera así, ¿sí?, que haya un régimen que se respete. Entonces, ahí siempre es difícil porque debería ser para todos, por supuesto. Pero ahí eso es lo que puede acelerar las exportaciones en primer lugar de petróleo, que es lo que está más a mano, que es lo que siempre tiene mucho más valor, ¿no? El gas es el precio del barril de petróleo, ¿sí?, y lo tengo que dividir por 6. Es decir, si yo exporto un barril de petróleo, son $80. Si yo exportara gas, vale mucho menos.
¿Me explico? Entonces, el gran valor está en exportar petróleo y es lo más fácil de implementar. Entonces, yo creo que con un régimen o un respeto en la libertad del flujo de capitales, esto arranca mucho más fuerte inicialmente para dar tiempo a los grandes proyectos. Eso es lo que yo haría. Ricardo, tengo dos preguntas del público. Usted puede elegir su propia aventura, porque una viene por economía, que le preguntan por aquí, y otra viene por el lado energético. La de economía, que es bien sencilla, es si hay atraso cambiario o no. La otra, la de materia energética, que es la que le puedo preguntar también y que viene aquí del público, es, usted habló de palabras y que en la Argentina ya no basta con palabras, basta con hechos. ¿Qué le diría a un inversor que ya vino a la Argentina y se quemó con leche? Contesto primero la segunda. Yo hablé de que la base del crecimiento y del bienestar es sacrificio, esfuerzo y prudencia. Sí. Me voy a centrar en la prudencia. Prudencia es evitar las crisis periódicas de balanza de pagos. Para eso no hay que gastar de más, incluyendo al sector privado. Prudencia es eliminar la inflación. Con la inflación no se convive. Hay que matarla antes que nos mate a nosotros. Para eso tengo que estabilizar las dos unidades de cuenta, el peso y el dólar, y para eso tengo que dejar de tener emisión y déficit fiscal. Pero hay un tercer elemento que es cómo evito la enfermedad holandesa de este éxito. Y hay que formar fondos anticíclicos. Y para que el esquema cambiario sea estable, también hay que formar fondos anticíclicos como el que tiene Chile. El problema en la Argentina es que luego de lo que pasó con las AFJP, nadie cree en nada. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha habilidad cómo formar un fondo anticíclico y que después no venga un político y diga, ya mira qué lindo, me lo gasto a todo yo y yo soy el popular. Eso hay que hacerlo. Vamos a la parte cambiaria. El tipo de cambio real no lo determina el gobierno, lo determina el mercado. Y nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio. El gobierno controla el tipo de cambio nominal. Cuando hay desconfianza y salen capitales, el tipo de cambio real es muy alto. Cuando hay confianza y entran capitales, el tipo de cambio baja. Pero hay gente que dice, el país es carísimo. Entonces, yo me vuelvo a la columna que escribí. Los argentinos van a comprar a Chile. ¿Qué compran? Tecnología, indumentaria. Neumáticos, vio que la creatividad va por todos lados. Sí, vamos con los neumáticos. 5 meses antes, los extranjeros venían a la Argentina. ¿Qué compraban? Comida, medicamento, cosmético, combustible, teatro. Nunca compraban tecnología ni indumentaria. ¿Por qué? El precio de un producto importado o sustituto de importaciones en Argentina no puede costar menos de 3 veces lo que cuesta afuera. Tengo 100 afuera, costo de transporte, arancel o prohibición, anticipo de ganancia, anticipo de IVA, gasto de aduana, eso me lleva al doble. Pero todavía no llegó al mercado. Ahí tengo que tener transporte de Moyano, tengo que tener el margen de los locales, son 3 veces. Y eso no lo cambia el tipo de cambio. Eso hay que sacar los factores que nos hacen caro. Luego están los productos que exportamos, somos más baratos, ¿ok? Pero no tanto como deberíamos serlo. ¿Por qué? Por toda la cadena de impuestos. Luego están los servicios públicos, energía. Costo promedio del kilowatt hora en el mundo, 15,2 centavos. En Argentina era 1,8, ahora es 9. ¿Ok? Todavía estamos más baratos. Sí, sí. Y luego vienen los servicios. Uno que yo casi no uso, el corte de pelo. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta un corte de pelo en Argentina? ¿De 7 a 10 dólares? ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? ¿30 dólares? ¿Cuánto cuesta en Noruega? 65 dólares. Entonces, lo que hablamos siempre es de los productos sustitutivos de importaciones. Entonces, lo que Argentina tiene que hacer es tomar las medidas estructurales para bajar el costo argentino, para bajar todas las trabas que nos hacen no competitivos.
el tipo de cambio me lo mejora temporalmente. Ustedes tendrán que decir, ¿cómo? Bajando el salario. El tipo de cambio real es la contrapartida del salario real. ¿Qué queremos tener? El salario todavía más bajo. Y después se quejan que no vendemos. No, hay que atacar los problemas donde están. ¿Ok? ¿Cuánto es el tipo de cambio de equilibrio real? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que si no gasto de más y no emito, no tengo una crisis de balanza de pago. Pero es muy interesante lo que plantea porque la biblioteca está... Bueno, y ahora me dan un waiver de 3 minutos. Yo ya parece el Fondo Monetario. Me siento negociando con Cristalina Georgieva, pero tengo 3 minutos más para hablar con ustedes. Y te pregunto ya al hueso de YPF. Venta de áreas de YPF. No, me parece una muy buena decisión de YPF porque le conviene a YPF, pero le va a convenir también a toda la actividad petrolera y a las provincias porque van a aparecer empresas nuevas, algunas de las empresas existentes. Si se hace un switch con el capital disponible que hay en el mercado, sin ir al mercado internacional, yo creo que es un win-win. ¿Por qué? Porque quien gane un área que para YPF no tiene relación con las grandes inversiones que está haciendo, ese alguien que la gane va a invertir y va a perforar pozos y va a mover la economía. Así que me parece que es algo que va a revitalizar a muchas de las cuencas que no son la cuenca neuquina o Vaca Muerta, pero que existen y que, como en todo el mundo, son cuencas viejas, pero donde los geólogos descubren nuevas cosas y en ese devenir hasta pueden descubrir algo nuevo grande. Así que me parece una excelente decisión. ¿Y la inversión extranjera y privatizaciones en el sector energético, Ricardo? Daniel dijo que casi toda la inversión se hizo con capital nacional, con algún préstamo por capital nacional. Creo que el año pasado fueron 10.000 millones de dólares. 11.000 millones, récord histórico en este sector. Este año, con poco, porque recién están en la gatera, 14.000. Ahora, para hacer los grandes proyectos, no tanto para el oleoducto y el nuevo puerto, que esos son 2.000 y pico de millones, eso lo pueden conseguir en el mercado, pero para hacer los grandes proyectos, necesitamos unir a todas las empresas y necesitamos capitales. Hay países donde los compradores fueron parte inversores, digamos, del proyecto. En Argentina hay mucho interés, pero mejor dicho, hay mucho interés en el mundo por comprarle a largo plazo gas licuado a la Argentina. Ahora, la pregunta es cuánto interés hay de invertir en un país que todavía tiene el riesgo que alguien venga y le diga, exprópiese. Ese es el problema argentino. Por hacer tantas macanas en el tiempo, digamos, la gente no nos cree. Entonces hay que ir ganando la credibilidad de a poquito. Entonces la gente dice ahora, pero no hay inversiones, perdón, excepto en energía. ¿Qué inversión va a haber con 40-50% de capacidad ociosa? Primero hay que recuperar todo, para que realmente ahí comience la inversión en todos los sectores. Impecable, no sé ustedes, pero fue un lujo este panel que hemos tenido con Daniel y con Ricardo Arriazu. Muchísimas gracias. Gracias. Por haber participado. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, muy lindo.